Buenos días, me llamo Nicolás Aramayo y me da mucha alegría hacer este video en participación con la Cátedra Libre de Estudios Trans. Me gradué de la Universidad Yale en 2017 con un bachiller en estudios de mujeres, géneros y sexualidad. Escribí mi tesis sobre la comunidad Mushe en Juchitán y cómo la mirada blanca occidental puede cooptar el género y la sexualidad en otras culturas para justificar sus propias narrativas. De esa misma forma, quise hablar sobre el trabajo que estoy haciendo ahorita en conversación con familiares, con amigos, con gente en mi trabajo, sobre cómo la gente no negra tenemos la tendencia de centrarnos en la lucha contra la antinegritud. Igual como la gente blanca occidental centró su ego al ver la comunidad de Juchitán cuando estaba haciendo mi tesis, también es importante reconocer cómo nosotros también vemos la comunidad negra con ese mismo ego. Y yo me acuerdo de esta vez que mi hermana me preguntó, ¿yo podría considerarme una aliada a la gente trans? Y mi impulso fue decirle que sí, por supuesto, porque ella me apoyaba a mí, ¿no ve? Pero luego tomé un segundo para pensarlo y le dije lo siguiente. La pregunta sobre cuál tienes que pensar es, si tú no me conocieras a mí, ¿todavía te importaría como una persona trans? Porque si la respuesta a esto es yo no sé, entonces tú eres una aliada a Nico, que está bien para mí. Pero para ser aliada de una comunidad impactada, te tienen que importar porque son impactados, no porque te impacta a ti que sean impactados. Y al ser aliada, eso no es algo que tú puedes decir de ti misma. La comunidad a quien apoyas te tiene que dar ese título. Y bueno, yo no creo que abogar por la liberación de una comunidad impactada porque conoces a alguien de esa comunidad es inherentemente algo malo. Y muchas veces es un buen punto de inicio para aprender cómo apoyarles. Pero cuando permites que tu alianza a una comunidad se enfoque en un individuo o individuos y tu conexión a ellos, tú no estás centrando la comunidad, te estás centrando a ti mismo, sea tu intención o no. Tu compromiso de abogar por la gente negra debería ser porque tú crees en su humanidad y liberación. Y este compromiso no debería depender de la intensidad o estabilidad o tipo de relación que tienes con la gente negra en tu vida. Entonces no es suficiente decir, bueno, a mí me importan las vidas negras porque mi amiguex o compañerex u otra persona con significado en mi vida es negro. Y también vale considerar si la única gente en tu vida son empleados en el trabajo o empleados en el hogar o por otras maneras gente negra que trabaja por ti, porque tu abogacía tampoco debería ser por culpa o lástima. Nosotros deberíamos pelear por las vidas negras porque lo merecen. Punto final. Si yo no hablo con mis familiares no negros sobre su antinegritud porque ninguno de mis amigos negros me lo pidieron o no me da las ganas, estoy centrándome en la lucha y estoy contribuyendo a la antinegritud. Si yo sé que hay costumbres o pólizas antinegras en mi trabajo y estoy en una posición para llamar atención a esto y no lo hago, estoy centrándome en la lucha y contribuyendo a la antinegritud. Si mis amigos no negros están bromeando o hablando de forma antinegra y yo no les hago tomar responsabilidad por sus palabras, estoy centrándome en la lucha y contribuyendo a la antinegritud. Mientras yo esté centrando mi comodidad, mis necesidades, y estoy en una posición para descentrarlos, sobre las necesidades de la gente negra, yo estoy contribuyendo a la antinegritud. Sabemos que los recursos existen para informarnos, artículos y discursos en redes sociales, y libros y videos y podcasts. Pero nada de esto importa si no tomamos el tiempo necesario para leer o ver o escuchar y internalizar lo que aprendemos para luego cambiar nuestro comportamiento. Te animo que consideres tus privilegios y si hay más que podrías hacer con la gente a tu alrededor y dentro de ti mismo para no contribuir a la antinegritud y empezar a abogar
de una forma total y sincera por las vidas negras. Gracias.